Hola, ¿cómo están? Mediodía. Buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos de invitada, hoy vamos a estar hablando con Paulina Roa. Así que cuando aparezca Paulina aquí, Paulina, mándame la... ahí está saludando a la Paulina. ¿Me puedes mandar la invitación para agregarte aquí? Ya te la envié, Paulina. Ahí sí. Oh, Eh, ahí está. Hola, aquí, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, también. Ahí Ahí vamos a estaba poner arreglando. Ah, vamos a poner un poco de luz. sí, Ahí. yo también fui a correr la cortina para que entrara más luz. Todavía no dará luz en este lado de la casa. ¿Cómo está por allá? Bien, El otro día estaba con viento, sí, dijiste. sí, no, ahora rico. Hoy día hay paseo con mi perrita. Ah, ya. Hay Hoy día paseo, está más tranquilo. sí, está rico el día para salir. Sí. Ya, qué bueno. Así que ahora vamos a- aquí dejé aquí listos los oráculos para que después cerremos. ¿Te Sí, acuerdas que la vez pasada cerramos con un mensaje, una cartita del oráculo? sí. Bueno, aquí ya los dejé listos para que después lo abra al final. Así que, bueno, ahí se están uniendo las chiquillas. Eh, bueno, me voy a presentar. Yo soy Patti Uvilla, yo soy matrona, terapeuta. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando del ciclo menstrual, ¿cierto? De, de empoderamiento ahí de la mujer. Y ahora es el momento de que Paulina se presente y nos cuente también cómo llevar esto del empoderamiento de lo personal, ahora llevarlo hacia el trabajo. Claro. Así que para que te presentes, Paulina, nos cuentes qué es Mira. lo que haces, ¿no? Sí, Para que bueno, te vayamos conociendo. yo soy Paulina, soy una mujer feliz, soy esposa, hermana, hija y de profesión trabajadora social. Trabajé más de 15 años ligada a áreas de desarrollo de personas y implementación de áreas de calidad de vida en organizaciones tanto públicas y privadas. Pero también dentro de eso surge este deseo del desarrollo cierto personal y ahí es donde empiezo a indagar y estudio un sinfín de cosas vinculadas a eh, flores de Bach, terapias, diferentes tipos de terapias complementarias. Estudié coaching, estudié biología cultural también, mindfulness y con el andar del tiempo, la realidad que estaba viviendo estaba chocando como con mi propósito, con mis deseos personales. Yo Ya. trabajé siempre de manera dependiente para organizaciones y en algún momento me di cuenta que eso no me hacía feliz, que había un choque paradigmático con las nuevas perspectivas que incorporé al realizar y a iniciar ese camino de desarrollo personal y ahí es donde tomo la decisión de renunciar. Y desde que tomo la decisión hasta que lo logré concretar pasaron muchos años, ya en donde me preparé, me perfeccioné, me enfoqué, descubrí que era lo que a mí más me interesaba. Yo también soy una apasionada por la permacultura, todo lo que tiene que ver con huertas, regeneración, cuidado del medio ambiente. También me declaro feminista. Y en ese proceso es que renuncié y hoy día trabajo de manera independiente, disponiendo todos mis conocimientos de desarrollo de personas, vinculados también con este foco de conexión con la naturaleza. Y eso es lo que hoy día yo desarrollo programas de acompañamiento, algunas terapias también complementarias,
pero dedicada específicamente al empoderamiento femenino, como decía la Patti. Ese es mi foco, es trabajar en empoderamiento femenino para mujeres profesionales, porque en mi tránsito en las organizaciones me vi a mí misma y vi a muchas compañeras mías de trabajo que no la pasaban bien en la organización, que sentían que no existían las posibilidades de desarrollo, tampoco sabían cómo buscarlas, y se veían coartadas y eran mujeres súper talentosas, llenas de ganas de aportar a la sociedad desde sus conocimientos, pero que no saben o en mi mismo caso no sabía cómo hacerlo. Entonces, eso a la larga cansa porque tocas muchas puertas. Claro. y, y ahí es donde creo yo, lo uno con el desarrollo personal y la invitación a las mujeres a reconectar con sus ciclos naturales, personales, pero estrechamente vinculados con la naturaleza, porque creo que somos naturaleza, viviendo una experiencia humana, pero somos naturaleza y somos parte de ella. Entonces, hemos olvidado eso. Y ahí eso es como a lo que me dedico, así, en general. Ya. Sí, nosotros nos conocimos porque estamos en el mismo grupo, en el famoso grupo Six Pack de la Escuela de Negocios de Fundadoras. Ahí nos conocimos. Y también ya nos conocimos personalmente cuando fuimos a otro evento ahí de emprendedoras, mujeres todas. Y, Así. y bueno, ¿y tú trabajabas en el área pública o en el área privada? Trabajé muchos años en el sector privado, cerca de 9 años, Ya. y después en esta búsqueda del propósito, como de disponer mis talentos y de servir al mundo, yo siempre quise trabajar en el sector público y después de postular mucho, tuve la fortuna de quedar porque se alinearon los planetas, porque realmente al sector público es muy difícil ingresar si no tienes un contacto y yo no tenía ninguno. Y ingresé al sector público y ahí estuve cerca de 7, 8 años, también trabajando en lo mismo en áreas de desarrollo de personas, acompañando procesos de construcción para que las personas pudiesen avanzar en la propia organización, pero siempre muy limitado en base a los recursos. Así que en general salí un poco cansada de este intento de poder ayudar y acompañar a las personas, no porque me cansara eso, sino como el cansancio un poco de que las organizaciones todavía les falta mucho para avanzar, y especialmente las públicas, mucho para avanzar en tener la conciencia de que las personas son fundamentales para que ande bien, especialmente el servicio público. Yo trabajaba en un ministerio muy grande, uno de los, yo creo, los más importantes que hay, en donde había un rol relevante para el país que entregar y había mucho por hacer, pero, pero sí, estuve muchos años, logramos muchísimos avances en grupos, en equipos, trabajé mucho con equipos, con personas y, y no era fácil porque había muchas resistencias al cambio, muchísimas, Ah, muchísimas sí. resistencias y un Oye, complejo. entonces tú partiste en el área privada y después te fuiste a trabajar al área pública. Sí. ¿De ahí cómo fue ese shock, ese golpe? Fue Claro, un porque eso que tú shock. hablas de los recursos es cierto, es algo que yo veía también todos los días, porque también trabajé en el área pública, entonces, heavy, pues ahí Sí. es muy heavy el cambio, es muy drástico. No sé si tú en tu área tú también lo viviste. Pero un montón, piensa que yo trabajaba en el área privada y yo estaba a cargo de un equipo del área de calidad de vida y yo tenía muchos recursos para realizar actividades. Yo hacía actividades masivas con las esposas de los trabajadores porque era un rubro muy masculino. Entonces, yo hacía muchas actividades con las esposas en regiones y siempre la gerencia tuvo mucha disposición a esas actividades y recursos
O sea, no había problema, por ejemplo, si nos pasábamos del Ya. presupuesto, y siempre era un sí. Y cuando llego al sector público el primer día y me dicen, y yo pregunto, oye, ¿dónde hay un tecito, unas tacitas, un, no sé, café? Y me miran con cara de, oye, que soy sinvergüenza, eso tenés que traerlo tú. Y yo así Claro, como, lo trajiste, ¿por qué? trajiste tu propio termo. O sea, ese fue el primer choque, así como, ¿por qué tengo que traerlo? Pero sí, aquí, no sé, no tiene, no, y que cada uno tiene que traer su té, su café. Ah, ya, bueno, y de ahí cosas más heavy como los presupuestos que tenéis que planificarlos con mucho tiempo, y eso puede funcionar muy bien en ciertas áreas, pero cuando hablas de personas, es difícil porque, por ejemplo, a mí me tocaba intervenir equipos o trabajar con personas que tenían situaciones de violencia o maltrato. Entonces, tú no puedes planificar que en un equipo X va a haber una crisis así. Obviamente hay como uno debería prevenir, ¿cierto? Que eso ocurra, pero ocurre muchísimo. Y entonces ahí era como buscando recursos gratis por todos lados y disponiendo mis conocimientos full también, pero era complejo, complejo el tema de los Sí, recursos. eso. Claro, como dices tú, porque pasar de un área donde tienes todo, donde a ti se te pueden ocurrir, vamos a hacer tal actividad y necesitamos tales materiales, o vamos a traer a tal persona para una capacitación o una charla, y te dicen sí, a pasar a un lugar donde no, pues tienes que empezar a usar la creatividad, ver cómo logro llegar al objetivo con esto poquito que me han asignado, ¿cierto? Yo Y ahí creo que ahí, eh, de yo creo que cierta eso al forma, final desgasta, no sé si a ti te fue sí, desgastando eso también. sí, pero por otro lado hay una maestría en eso. Yo a todo le encuentro la maestría. Hola, hola, está saludando. Yo creo que siempre hay una maestría y en este sentido la escasez de recursos también hizo que surgieran habilidades mías que tal vez no sabía que tenía. Entonces, esto de generar vínculos, redes con otras áreas, con otras organizaciones, indagar mucho más. También hay un tema de posicionamiento profesional dentro de la organización en donde no se hablaban de, por ejemplo, temas de maltrato y que después un jefe de un área te llamara y te dijera, Paulina, necesito a tu ayuda porque está ocurriendo esto. Creo que eso también ha, hizo que surgieran ciertos talentos que yo no sabía que tal vez tenía. Entonces ahí yo lo llamo maestría y creo que de cierta forma pasar por el servicio público para mí fue como mi magíster profesional, en donde yo era el recurso. Ya no era Claro, la plata para contratar una profesional, una consultora. Yo era el recurso, entonces yo era la que hacía las charlas, yo hacía las gestiones, obviamente acompañada en también mucho de predicar, aunque no sé si es la mejor palabra, pero de llevar a la autoridad esta conciencia de la importancia de prevenir y de empoderar a las personas. Porque en la medida que tú trabajas en el empoderamiento de las personas, hay menos posibilidades de que ocurran maltrato, ¿cierto? Que hayan situaciones, menos vulneraciones en todo sentido. Y por claro. otro lado, en esos espacios tú puedes desarrollarte profesionalmente mucho más plena porque te sientes segura. Entonces también pasaba mucho eso, mucho profesional inseguro de sí mismo en las organizaciones. Entonces O yo lo veo sea, así, como una claro, maestría. también llegaste a poner conciencia ahí, de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando y que había que poner ahí orden, límite. Y a desarrollar proyectos Interesante, porque llegaste a que se dieran cuenta de esa situación. sí, porque piensa que en el sector público, en el ministerio en el que yo trabajaba, también hay muchos desafíos grandes para implementar en la sociedad. Entonces, cuando trabajas en un, bueno, voy a decir, en el Ministerio de Educación, ahí a donde yo trabajaba, tienes desafíos relevantes como por ejemplo cambiar la lógica de
educar a los niños en la conciencia de lo que es un computador, porque tal vez hace 20 años ningún niño tenía computador, pero hoy día todos tienen en su casa, o la mayor parte ha tenido un acercamiento desde su infancia al computador. Entonces el área encargada de eso, por ejemplo, que se llamaba Enlaces, se desafió pasar a llamarse Centro de Innovación para la Educación del país. Y ese tránsito no fue menor, porque era un equipo que venía de muchos años haciendo algo con esa mirada. Entonces ahí fue desafiante, y ahí me tocó hacer una implementación de transformación cultural y de gestión del cambio, en donde trabajamos habilidades de las personas, procuramos también siempre velar por el bienestar de las personas, potenciar sus habilidades, pero con este foco, ¿cierto?, de que hoy día el país necesita una educación en donde hablemos de innovación, porque ya sabemos del computador, entonces ya no era necesario. Entonces, eso era bonito. Yo te cuento esto, la parte bonita. Obviamente hay un montón de cosas Y, difíciles, hay mucha resistencia. sí, y ahí en esos equipos la mayoría eran hombres, eran mujeres o estaba más o menos igual, equiparado. El Ministerio de Educación, como está asociado, ¿cierto?, a la educación, y la educación es una profesión feminizada, ¿cierto? La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras eran mujeres, Ya. en su mayoría, pero también habían gente joven, hombre, con ideas nuevas. Y lo otro es que era un espacio de muchos profesionales. Entonces, había muchos profesionales, igual que yo, que venían del sector tal vez privado y que también se tocaban con este shock. Entonces, gestionar esas frustraciones era todo un desafío. O sea, era algo que yo lo escuchaba porque yo hacía actividades, grupos focales con ellos, pero todo lo que decían era lo que a mí también yo sentía. Entonces, para mí, claro, fue desafiante, pero sí llegó un momento en que me di cuenta que sentía que quería dar más de lo que estaba dando ahí, y que el espacio o la etapa en la que estaba la organización no era la etapa en la que yo quería aportar. Y ahí es donde yo me pongo como este objetivo de planificar mi salida con mucha anticipación, obviamente muy conversado también con mi jefatura, pero eso, o sea, dándome cuenta. Te iba a preguntar, justo eso te iba a preguntar, porque cómo decidiste esto de salirte y ahora eres profesional independiente, ya no estás ahí en una entidad fija. Yo creo que fue, bueno, yo creo que de chica siempre fui emprendedora, porque en el colegio era de las que siempre andaba vendiendo algo. Vendía lo que fuera, entre alfajores, pan, no sé, pelota, pero siempre tuve esta inquietud de poder querer siempre ayudar. Bueno, trabajadora social, siempre queriendo ayudar, pero cuando inicié mi proceso de desarrollo personal, de trabajo de desarrollo personal, creo que ahí también me di cuenta que habían muchas herramientas y formas de poder ayudar a las personas, más allá del trabajo social propiamente tal. Y por otro lado, empecé a escuchar más mi cuerpo. Y al empezar Ya. a escuchar más mi cuerpo, me empecé a dar cuenta de cosas muy simples, como por ejemplo que a mí, y me di cuenta, después recordé que desde niña fue así, que a mí me cuesta levantarme muy temprano. Y yo, por opción personal, vinculada a estar conectada con la naturaleza, yo vivo en una zona bien extrema de Santiago, que ya me significaba cualquier trabajo más de una hora de traslado. Tienes que levantarte más temprano, claro, para el traslado. Sí. Por otro lado, tuve en este proceso de desarrollo personal, tuve varios desvanecimientos en el metro. Tuve crisis de pánico o de angustia, no sé. Yo creo que fueron crisis de angustia en el metro, en donde me desvanecía porque no quería llegar al trabajo, pero en esa época no lo sabía. Entonces yo iba y me hacían Claro. en el cerebro y decía, no, algo tengo. Y siempre llegaban a la conclusión, usted no tiene nada más que No tiene nada. estrés. Usted está estresada. Entonces ahí O sea, tú empecé a trabajar. fuiste viendo ahí en tu cuerpo
las cosas, los síntomas que te estaban dando en la alerta. Paulina, te decían, Paulina, algo está pasando. Sí, pues, pero me logré dar cuenta en la medida que también aprendí a hacerlo, porque no sabía hacerlo porque no me lo habían enseñado, como a muchos yo creo, no nos enseñaron. Entonces, claro, las terapias alternativas, el empezar a conectar conmigo, a escucharme, me empezaron a dar cuenta de que el ritmo que yo estaba teniendo laboralmente no era el mismo ritmo personal. Y ahí surge, bueno, un hecho relevante que es el fallecimiento de mi mamá. Mi mamá fallece bueno, de un cáncer ya de 4 años y para mí eso fue un hecho que marca un antes y un después también en mi vida, en donde decidí tomarme el duelo eh, como mi cuerpo lo necesitara y tuve la oportunidad de pedir 3 meses sin goce de sueldo en mi trabajo. Mm, Y era primera vez en mi vida, desde los 14, porque yo de los 14 que trabajo, que yo me detenía. Me detenía y me detenía a no hacer nada, porque en realidad siempre era como ya las vacaciones, como que uno quiere hacerlo todo, sábado y domingo, que hacer del hogar, que vida social, pero un detenerse, un frenazo que traje a mi vida que acompañado obviamente a un proceso terapéutico psicológico de casi 2 años, en donde me invito a descubrir cuál es mi ritmo, porque no lo conocía. Me doy cuenta que no sabía cuál era mi ritmo, porque yo andaba al son de la música que ponía el resto. claro, claro, de los distintos jefes, de las distintas jefas, Sí, los equipos. sí, Sí, pues y uno se va subiendo ahí al carro al del son. funcionamiento que tienen y, y claro, pues no te cuestiona, uno sigue nomás, se sube. Sí, es heavy porque en ese proceso me dediqué a observar, a contemplar, viajé, fui por más de un mes de viaje, sin un recorrido tan claro. Eh, Viajé con una amiga, pero con ella nos separamos y estuve harto tiempo sola y en ese tiempo sola me tocó el COVID. No había tenido COVID y me tocó vivir COVID sola y me dio muy fuerte. Y, y todo ese proceso también me hizo darme cuenta de que tenía, como que no estaba valorando ciertas cosas y me di cuenta de lo que era importante y de lo que era más importante. Y descubrí que mi ritmo era súper distinto y ahí me doy cuenta que mi ritmo era un ritmo más tranquilo, más acompasado, es un ritmo que siempre avanza también, porque también en las organizaciones pasa que a veces hay momentos de estancamiento y a mí me pasa que yo siempre necesito el movimiento. Me gusta el movimiento, pero hay veces que el movimiento tiene que ser más lento para mí y otras veces tal vez un poco más rápido, porque también lo voy uniendo a mi ciclo menstrual, ¿cierto? Y a lo que va pasando en la vida por los ciclos de la naturaleza, ¿cierto? El invierno y verano son muy distintos también. Entonces, Ujú. me doy cuenta, claro, de que mi ritmo, mi canción, mi tema era distinto. Y ahí cuando vuelvo al trabajo, se genera Después ese de los 3 meses, después de los 3 meses vuelvo al trabajo, sí muy clara, o sea, yo siempre sabía que quería emprender, pero no sabía cuándo tomar la decisión y había mucho miedo también. Y ahí es como que yo llego y el primer mes me doy cuenta que no puedo enganchar con ese ritmo. No o sea, podía ahí te diste cuenta ya de... porque yo cambié, Ujú. porque cambié. Entonces, cuando iniciamos un proceso de desarrollo personal, de conexión con nosotras, es como, a lo que yo llamo conectar con nuestra autenticidad y esa autenticidad yo decidí atenderla y darle lo que quería y ser como
como me nacía hacer. Entonces ahí es donde yo digo, ya, voy a proponerme trabajar tanta cantidad de meses, ahorrar dinero, necesito esto y esto, eh, porque ya sentía que el espacio en el que estaba me estaba limitando en cómo yo podía ser. Me encanta trabajar, me encanta trabajar con personas, me encanta, y era algo que sabía que no quería dejar de hacer, pero no hay Claro, espacio. Mm. pero fue, claro, mira, interesante y conocer tu proceso, todo lo que pasaste para llegar a donde estás ahora. Es bonito cuando uno recuerda y mira todo eso que te, que te llevó a estar ahora donde estás ahí, Paulina. Y Sí, yo no sé si tú ahora trabajas con mujeres o también atiendes a hombres, o solo para los programas que tú haces son solo para mujeres. mm, sí, solo quería terminar de agregar de que conectarse y vivir desde el espacio que amas te entrega una dicha tan grande y un bienestar tan grande que yo todos los días valoro tremendamente, como el comer con mi esposo, el poder salir a pasear con mi perrita en algún momento del día. Ujú. O sea, yo a veces soy como extrema, entonces digo, si cae un meteorito ahora, de verdad que yo estoy muy feliz, soy muy feliz con esta vida que tengo. Y desde ahí es que he diseñado mi propuesta de trabajo eh, con mujeres, con mujeres, porque no es que no crea o no tenga como las habilidades de trabajar con un hombre, sino que hay un compromiso mío también vinculado con el desarrollo sostenible. Y soy una convencida de que hoy las mujeres tienen todas las habilidades, las capacidades para aportar a este mundo, unido también con mi tremendo propósito que es hacer todo lo posible para regenerar este mundo. Sé que no podemos volver atrás a lo que era este planeta, pero todo este concepto de permacultura eh, lo llevo a trabajar con mujeres porque creo que hoy día las brechas de género ya nos han hecho bastante daño y lo vi en carne propia también en organizaciones y siento que las mujeres tienen habilidades y capacidades y conexión especial con la naturaleza que tal vez los hombres no tienen tan desarrollado o que tal vez no lo he visto, no lo he visto. El hombre es el que desarrolla la guerra, el hombre es el extractivista. En cambio, cuando yo veo, cuando las mujeres lideran, veo que los resultados son mucho más positivos. Eso es Ujú. lo que yo vi en mi experiencia personal cuando trabajé en organizaciones. Entonces, vi ese potencial en mujeres y eso es lo que me gusta acompañar. Y también me duele que haya tanta mujer que esté como frustrada, desconectada de sí, sin conocer su ritmo, eh, bailando, moviéndose en el ritmo de otros. Y ahí es donde surgen mis programas de acompañamiento, en donde yo qué hago, hago una mezcla coherente con lo que creo que les va a resultar a las mujeres, que tiene que ver con eh, técnicas de coaching, técnicas de mindfulness, la mirada, ¿cierto?, de la permacultura, como la permacultura, una de sus primeras consignas es el cuidado de nosotros mismos, para relacionarnos con otros y desde ahí construir en comunidad, aportar en comunidad. Para aportar en la comunidad, regenerar el mundo, necesitamos armar redes, tejer redes, pero también partir por nosotros. Entonces, Ujú. mi trabajo tiene que ver con partir con nosotras.
Y ahí es donde yo hago una mezcla de cosas, en donde conecto con ciclos de la naturaleza. Mi programa tiene hay una sesión que se realiza en la naturaleza durante mediodía, en donde es muy intenso, porque es como, es una salida personalizada, en donde vamos a un parque natural, en donde hacemos un trekking relajado, pero intenso internamente, en donde también coloco a disposición, ¿cierto?, la naturaleza viva para el trabajo personal, porque hoy día ya hay muchos estudios que lo confirman, que cuando realizamos actividades o acciones vinculadas a la naturaleza, se aceleran los procesos personales de desarrollo. Hay mucho más impacto. Así que mi programa de acompañamiento también incorpora eso como un eje central. Sí, mira, te voy a leer aquí, te dejaron unos comentarios. Han saludado, después la Coti ahí de Find Your Soul te dice que muy lindo, Pauli, dice. Mujeres y sostenibilidad están íntimamente relacionados. Y ahí están saludando hoy. Así que, muy bien. Hola, hola a todas las que se han unido. Sí, mira, eso no lo sabía, que tenías una parte que era presencial de ir a un parque. eh, Vamos o sea, hay al río sesiones Clarío. hay sesiones Vamos que al parque. tú vas a tener entonces así online y hay otras que se hacen presencial en un parque. Interesante. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sería tener una sesión contigo? Así yo voy, digo ya, voy a contactar o a lo mejor si a mí me está pasando eso, yo estoy en el trabajo, me siento mal, que yo también estuve ahí, pues a lo mejor me habrías hecho falta años atrás. Yo también me Ah, hice falta a mí misma, mi claro, versión de ahora, pero en el pasado. claro, entonces ahí faltaba eso, alguien que me hiciera dar cuenta, oye, pasa, en mi caso, por ejemplo, me dolía mucho el colon, tenía muchos problemas de inflamación en el intestino, hay aparte depresión. Entonces así estaba yo en el consultorio y deprimida, y claro, y ahí uno empieza a entrar como en estado zombie, así a trabajar y trabajar, pero no ya no le encuentras como la chispa, como lo bonito, se empieza a ir, ya empiezas a ver, ¿cierto? Todo más grisáceo, más opaco, y entonces ahí habría sido bueno toparme con la Paulina que me ayudara a, porque claro, uno, eh, por ejemplo, tú hiciste una salida programada de tu trabajo, ¿cierto? Te organizaste. Tal vez sería bueno que las chicas que están, se sienten mal en el trabajo o ya no están tan contentas o tan motivadas o realizadas, se puedan contactar contigo porque tú la vas a ayudar a, supongo, no sé, a programarse o a buscarse tal vez a, a postular a otra área, tal vez encuentra, no sabe cómo, porque claro, como que estamos en el, como decíamos delante, estamos en el ritmo de los demás, del jefe, del equipo, y no me he parado a preguntar qué es lo que está pasando conmigo, porque es lo que quiero ahora. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo en la sesión contigo, cómo tú nos vas explicando cómo podemos salir de ese estado en el que estamos, Sí, que ya perdimos todo el interés? sí. Yo parto de la premisa que cuando estamos en crisis es el peor momento para tomar decisiones. Ujú. Porque yo viví la experiencia años atrás de una crisis parecida a la que tuve hace poco tiempo antes de renunciar, pero ahí cometí el error de tirar todas las chuñas. Me voy, chao, pa. Tomé la decisión apresurada. Y por eso es que ahora lo planifiqué, porque aprendí, porque la pasé tan mal después. No planifiqué nada, no sabía para dónde ir, no tenía idea dónde quería ir, para esto, si quería
no sé, entre emprender o buscar otro trabajo. Tuve un hoyo financiero tremendo que me costó años después salir de eso. Entonces, haber vivido esa experiencia también me hizo ahora tomarlo de una forma distinta y obviamente había un aprendizaje detrás. Entonces, yo lo que primero digo es que en crisis no es momento para tomar decisiones, pero las crisis nos entregan información valiosa. Y esa información tenemos que aprender a descubrir y escucharla y atenderla y prepararnos. Si descubrimos que hay necesidad de un cambio, entonces, si yo estoy frustrada y estoy somatizando y estoy estresada, igual que tú, yo pasé por lo mismo, o sea, esas crisis en el metro, que se me caía el pelo, me llenaba de acné, el colon, pero entonces eh, creo que el proceso de acompañamiento es fundamental para poder, ese proceso de acompañamiento acompañada, porque también en mi soberbia también yo pensaba, no, esto yo lo puedo sola, yo soy capaz y todo, pero me di cuenta que Claro, necesitaba pedir ayuda también. Y no solo ayuda médica, porque yo iba al médico, pero después me di cuenta que no solo era la ayuda médica, necesitaba otro tipo de acompañamiento. Por lo tanto, lo que yo ofrezco es un proceso de descubrir cuál es el propósito real, profundo que tiene la persona y desde ahí empezar a trabajar todo lo que es creencias limitantes e incorporar creencias habilitantes para empoderarnos. Y eso nos va estabilizando junto con una serie de recursos mindfulness que entrego. Y al estar estabilizadas, ¿cierto? Lo que hago es trabajar profundamente en lo que es el amor propio, ¿ya? En la seguridad porque en general las mujeres hemos estudiado mucho, pero seguimos sintiéndonos inseguras. Y ahí vienen como los resquicios, ¿cierto?, del patriarcado que permean a nuestro ser. Y después de eso, hay un proceso efectivamente de acompañamiento en donde descubrir si realmente tal vez en la organización en la que estoy logro encontrar mi espacio y en ese espacio tal vez necesito dar pasos dentro de la organización, entonces yo le ayudo a encontrar esos pasos que tiene que dar dentro de la organización, hablar, tal vez hay alguna competencia a trabajar específicamente, y por otro lado, si descubre que ese no es el espacio, también hay un acompañamiento en prepararnos para la salida y para la búsqueda, tanto emocional como también hay un acompañamiento en cómo orientamos bien un currículum, ¿cierto? Cómo lo mejoramos, cómo comunicamos a través del currículum lo que realmente queremos transmitir, ¿cierto? En cómo plasmamos eso en nuestra red social laboral que es LinkedIn, ¿ya? Cómo potenciar esa red, entonces está como, o si tal vez la persona dice, mira, ¿sabes qué? Llevo tantos años trabajando que yo quiero emprender, ¿ya? Entonces, no es que yo profundice en eso, pero sí hago el acompañamiento para el inicio. Y tengo ahí mis personas que van colaborando con cada uno, la experta ya después en que te ayuda a buscar trabajo. Ya yo no les voy a ayudar a buscar trabajo, pero sí las voy a preparar para que lo hagan. Ya, entonces, mi programa es de 8 sesiones de acompañamiento y ese programa no incorpora solo las sesiones, sino un acompañamiento permanente a través de WhatsApp, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo hago así también? ¿No? Hay gente que dice, uff, es como harto, pero porque a mí me pasó que a veces yo tenía crisis en el trabajo y no tenía con quién hablarlo, no tenía sí, con claro, quién... desahogarte. O iba, un día me envalentoné y dije, ya voy a pedir aumento de sueldo, porque sentía que no estaba siendo retribuida económicamente como yo lo merecía. Y eso también pasa mucho. Y de hecho para mí también es uno de los factores que me hizo salirme. Y dije, ya voy a hacer una carta, solicitud de aumento de sueldo y todo, voy, la presento, pero que alguien te acompañe en ese proceso, para mí creo que es un valor tremendo que no sé si existe eso, porque en general lo que se ofrece siempre son como sesiones. Sesiones Pero sola, digamos. claro, pero Nada. acá hay un acompañamiento diario en donde obviamente hay límites de horario, ¿cierto?
pero acompañamiento vinculado al objetivo, al foco que hemos puesto en a dónde queremos llegar, porque también lo que ofrezco y lo que busco es eso, o sea, llegar a un objetivo, ya no solamente cómo reflexionar, sino ir a un objetivo. Por lo tanto, las sesiones tienen una parte bien teórica, ya por eso no son sesiones de coaching propiamente tal, sino más bien de mentoría, porque tienen una parte tal vez teórica, de profundización, de incorporación, porque necesitamos entender. Claro, Para o sea, también nos vas dando tareas. O sea, como dices tú, si pones un objetivo, la mujer que está ahí tiene que cumplir una tarea, tiene que hacer es algo. que, No es es que solamente sí, y de hecho, recibir, sino que también ella tiene que proponerse lograr algo es que de sin aquí compromiso, en alguna fecha. es que sin compromiso no hay resultado. Entonces, la Claro. persona puede tener muchas ganas de querer hacerlo, pero si la persona no está comprometida con su proceso, no soy yo entonces la persona para que puedan contratar, porque a mí me interesa trabajar con mujeres que estén comprometidas. Puede ser que no tengan idea a dónde quieren ir, no, Pero algunos pero quieren el cambio. quiere llegar a un lugar para Así es, mejor. así es. Oye, y claro, me acordé de cuando dices, sí, que no tenemos un acompañamiento, porque es cierto, ¿qué es lo que uno ve? Lo que más vemos ahora. Ya, me siento mal en el trabajo. Estoy, como sabemos, somatizando. Me están pasando distintas cosas. Todavía tal vez no me he dado tanto cuenta y que lo más fácil es ir al médico que me den una licencia, ¿cierto? Y ahí voy somatizando. Ah, me dio lumbago. Ya, ¿cuántas nos ha dado lumbago? Aquí levanten la mano que hemos tenido lumbago. Lumbago, ya, nos dieron, supongamos, 11 días. Ya, 11 días. Pero después, claro, tengo que volver. Se acaba. Esa es como una pausa. Es como un paréntesis nomás. No, no está haciendo nada más. Entonces, pues vuelvo al trabajo y vuelvo a estar enfrentada a lo mismo Oh, y llego de nuevo, ya me da ahora, no sé, ya cualquier otra cosa y el colon amigdalitis. irritable, claro, a veces hacen infecciones urinarias también, Sí, porque no, al final cada mujer va somatizando en algún órgano del cuerpo y algunas hacen infecciones urinarias, otras le empieza, no sé, puede doler las piernas, no saben qué le pasa, como dices tú, empezamos a hacernos todos los exámenes, ¿cierto? Los escanes, resonancia, que me duelen las rodillas, que no sé por qué me duelen las rodillas, y uno va al traumatólogo, te mandan al otro y te dicen, está todo normal, exacto, ese es el resultado, aquí no se ve nada, y casi la miran a uno como que estáis loca, inventando, o te cuestionan como a mí también, a mis amigas, a mis compañeras también, así como, oye, tú estás inventando enfermedades por no ir a trabajar. sí, y después te Pero molestan en el ahora, trabajo. claro, Sí, pero sí. ahora que nosotros estamos de este lado, que ya pasamos todo eso y hacemos terapia, nos damos cuenta que era el cuerpo el que en alguna parte tenía que ir a poner toda esa angustia, ese estrés, lo tenía que ir a poner en alguna parte y claro, a lo mejor en un examen no se va a ver reflejado, pero está en nuestro interior diciéndonos ahí la lucecita roja, oye Paulina, oye Patti, para, aquí no es, ¿cierto? O algo hay que cambiar. Entonces yo encuentro que es muy bueno esto de que tú de profesionales como tú den esta oportunidad de evaluar qué es lo que estoy haciendo y cómo debería hacerlo, cómo transformarlo. Y es súper bueno. Sí, Y no tomar como una decisión apresurada y me decir ya, chao. hiciste recordar todos esos años de médico, porque además no, las defensas bajan mucho cuando estamos muy estresadas, ¿cierto? Cuando tenemos altos niveles de cortisol en el cuerpo, y yo esto todo después lo fui aprendiendo, ¿cierto? Cuando el cortisol está tan elevado de manera permanente en el cuerpo, ya nos desarmoniza físicamente, o sea, energéticamente ya estamos desarmonizadas y físicamente, y vamos al médico y ¿qué nos dan? Medicamentos. Y no es que yo esté en contra de los medicamentos, pero el medicamento es una bomba para nuestra flora intestinal. Y nuestro intestino es el segundo cerebro. O sea, se nos enferma el intestino
y después es como, a mí me pasaba que yo estaba meses entre bronquitis y amigdalitis, después me daba cistitis, y después me salían hongos porque como bajaban todas las defensas, yo no Claro. tenía nada y no sabía cómo, entonces también ahí, claro, fui aprendiendo después a temas de alimentación, obviamente, ¿cierto? Y cómo gestionar, y ahí llegué a mindfulness, porque efectivamente una vida así de ajetreada somatiza, o la sinusitis, por ejemplo, la sinusitis también. Mm. Entonces, en realidad el cuerpo nos está hablando siempre, chiquilla, así que hay que Sí, escuchar al cuerpo. Yo siempre hay una práctica mindful tan básica, pero que a mí me ayudó mucho, que era cuando me despierto en la mañana, antes de levantarme, antes de ver el celular, porque es lo clásico de la gente hoy día hacer, antes de ver el celular, yo ahí entre despertando, me hago un escaneo corporal. Escaneo mi cuerpo, llevo mi mente, mi conciencia a mis pies y empiezo a elevar, ¿cierto? Hacia la rodilla, pelvis, estómago y hago un escáner corporal. Y veo cómo estoy. Tal vez, por ejemplo, pasa que la gente toma desayuno en la mañana sin tener conciencia si tiene hambre o no. O se claro. sube al metro sin comer nada y después se desmayan en el metro y como que no escucharon que tal vez su cuerpo necesitaba consumir algo. Entonces, mindfulness aporta también ese lado muy hermoso que es la conciencia del cuerpo. Entonces, creo que todo eso que dices tú, sí, a mí también me hubiese encantado contar con una mentoría como esta, cuando yo estuve en la crisis y no Sí, mandar toda la punta al cerro sin pensar en el mañana. claro, Pero alguien bueno, que nos guiara. Por eso es muy bueno que hagamos esto para que cuántas chicas se van a sentir identificadas, cuántas mujeres que tal vez están yendo al trabajo, les duele algo, están somatizando, que les da cualquier cosa en las manos, las piernas, ¿cierto? El dolor de cabeza constante, eh, la depresión y como bien dices tú, también nos vamos llenando de medicamentos y esos medicamentos chocan con el otro medicamento porque después me dio, claro, me dio otra, me dio bronquitis o me dio, claro, gastritis, después esta gastritis y vamos entrando en un círculo y la idea es que, exacto, pues que paremos, analicemos lo que está pasando, ¿cierto? Es muy bueno entonces ahí, eso que y, haces tú, y pues que se conecten con la naturaleza. les traigo un regalo. Les traigo un regalo solo para quienes vean este live, ya, y dentro de una semana, que lo pueden hacer efectivo, ya les voy a entregar un 40% de descuento en mi programa. ¿Ya? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque también creo que no es fácil tomar la decisión y cuando estamos enfermas de 1500 cosas, se nos va la plata en muchos temas. Y, Sí, y también uno de mis compromisos es como derribar esta desigualdad y que todas tengamos la posibilidad de acceder a algo así. Entonces, quisiera hacer ese regalo para las 3 primeras mujeres que hayan visto este live dentro de esta semana, ¿cierto? De aquí hasta el próximo miércoles y que quisieran contactarme en el link de mi bio, ahí me pueden contactar o me pueden escribir directamente a mi Instagram claro. y Lo que te ahí manden un me mensaje y mandan te un mensaje. digan, oye, Pauli, te vi y me gustaría saber de qué se trata. Así es. Excelente, excelente, me parece muy bien. Sí, súper necesario. Sí, es verdad, yo tenía, me acuerdo, una bolsa también con resonancia, escáner, pielografía, era una bolsa. Y claro, y los médicos te miran y te dicen, ah, esta está loca, o esta anda buscando licencia, como que empiezas a ser la mujer, ah, esta es la que anda buscando que le encuentre algo para que dé una licencia, porque no quiere ir a trabajar. Pero en Yo el cajón de mi velador realidad, lo tenía lleno de medicamentos, lleno. Hasta que un día mi mamá me fue a ver un día y me dice, ¿por qué está esto lleno? Y yo, pero es que he tenido resfriado, tuve sinusitis, después tuve cistitis, y como que, pero ¿por qué? Así, me decía yo, pero ¿por qué? Y para mí era como normal tener el velador lleno de medicamentos.
pero hoy Sí, día me río porque, pero es terrible, o sea, y uno no se da cuenta. claro, sí. Ahora yo también me abro mi velador y me siento así como tan bien porque veo, y no hay eso, hay, está el termómetro, están mis lentes, tengo un lápiz, una libretita, porque de repente se me ocurre algo, pero claro, ya no están esa. Tengo un disco para cálculo de la edad gestacional que tenía, que me lo tengo de ahí de recuerdo, que era el primero que usaba, como esas cosas, pero exacto, ya no está así el medicamento. Qué impresionante eso, que abren y hay medicamentos para todo, y eso de escarbar Sí, pues sí, yo en tomé la. muchos años medicamentos también para poder dormir, porque no podía conciliar sueño. Después en la mañana necesitaba otro medicamento para levantarme, porque no tenía ganas de ir al trabajo, y esa sensación de no querer ir al trabajo, pero que tenéis que ir igual, es terrible. O sea, yo la sentí, yo la viví y todo, y sé lo que es, y por lo mismo, yo siento que hoy día las mujeres tienen todo el talento para poder vivir de lo que aman. O sea, se puede, chiquillas, sí se puede. Es Sí, cosa de decidirse a salir de esto. Yo sé que cuesta, yo estuve años. Eh, pero el programa que yo propongo también tiene que ver con eso, en acelerar procesos. O sea, no esperar a estar 5 años más así, porque puedes transformarlo ahora, puedes cambiar ahora. eh, y no se requieren grandes transformaciones tampoco, porque tiene que ver con nosotras. Y la sabiduría interna está. Si el tema es que tenemos que empezar a recordarla. Porque claro, cuando niñas, ¿a qué nos gustaba? ¿Acaso no nos gustaba andar jugando con la tierra, con las flores, hacer pasteles de barro, las manos metidas ahí? Entonces, esa sabiduría está en nosotras, en, como, en ser generosa, pero se ujú, nos ha ido olvidando. Eso es. claro. Sí, y ahí hay que ir a volver, pues, a volver ahí a todo eso ancestral que está ahí, exacto, que lo fuimos dejando de lado por ir rápido, porque hay que estar apurada, por cumplir. Así que sí, ahí podríamos sacar, bueno, ahí sí después pueden hacer comentarios, nos llegan comentarios de los en vivo, porque sería interesante eso de hablar, como dices tú, de aquí uno puede hablar más temas como la mujer, cuando tienen que ir a pedir un aumento de sueldo o hacerse valer. Ahí hay todo un trasfondo de uno misma creerse el cuento y saber lo inteligente que es, porque somos inteligentes. Pero claro, siempre nos están poniendo primero la parte física, sí, eres bonita, eres coqueta y como esos atributos, y se olvidan de decirnos y decirnos nosotras mismas somos inteligentes. Entonces estamos, no me van a decir que no, no me van a tomar en cuenta, no me va a creer, ¿cierto? Y empezamos a decirnos Sí, esas cosas. Así que de eso podríamos hablar como en otro en vivo, tal vez el dato, ahí ahí yo creo para pensar el- que digan qué les parece, porque, o algún tips, no sé, porque de cómo ir y enfrentarse, algo así, y de saber que somos capaces y de hacernos valer y que yo también puedo postular ese puesto, tal vez te quieres cambiar de puesto y no quieres ir ahí al concurso, a la triada, no sé cómo se llama en tu lugar de donde trabajes, y dicen, no, pero no me voy a postular, no me voy a ir a ofrecer, no voy a ir a hablar con el jefe, la jefa del área, porque no me va a tomar en cuenta. Entonces, claro, siempre esos cargos van siendo llenados por hombres el hombre sí, va a buscar eso, y nosotras las mujeres siempre estamos ahí quedándonos. No sí, vamos es cierto. a buscar esas oportunidades. No, o sea, de hecho hoy día las brechas de posiciones de mujeres en altos cargos de poder es tremenda. Y por otro lado también pasa algo súper loco, que las mujeres que llegan a cargos de poder también llegan como con mucha conducta masculina, por decirlo de Ujú. cierta forma, en donde
creen que para llegar a ese cargo hay que haber arrasado, hay que maltratar, porque es lo que Claro, vieron que funcionaba también. Pero también conocí jefaturas mujeres tremendamente conectadas con sus emociones, conectadas con lo que al otro le ocurre, ¿cierto? Con resultados potentes y siendo escuchadas por directorios. Entonces creo yo que sí, no solamente hay que apuntar a que más mujeres hoy día lleguen a cargos, ¿cierto?, de relevancia en donde puedan hacer un aporte tremendo, sino también en cómo llegan, en cómo llegan a ese cargo. Porque, claro, porque no es lo mismo, claro, el foco aquí, o lo que a mí me interesa es trabajar con mujeres que también le interesa aportar al mundo, que le interese propiciar espacios de respeto con los otros, con la naturaleza, ¿cierto? En los proyectos que la organización tenga, que eso permee hacia abajo. Entonces, no es como llegar a un cargo de jefatura porque sí. Eso no es por lo menos mi lógica. Eh, excelente. Ah, ya mira, ahí te están dejando un mensajito. A ver, dice, se tiene que ir. Bueno, después lo Listo, siguen Laia. viendo. Gracias por estar Ven aquí. va a quedar ahí grabado. Oye, Paulina, yo no tengo reloj, no sé qué hora es. Son las No puse. 12:58, así que yo creo que es hora del oráculo para ir cerrando. Mira, justo. Ya, entonces ahí tenemos otros temas que podemos hablar, ya sabemos, ver de eso, de cómo enfrentarse pues, a hablar con un jefe, podemos sacar un montón Sí, o sea, de cuando sí, yo te tenga de invitada, a eso me refiero, cuando yo te tenga de invitada podemos hablar de eso, por ejemplo, sí, cómo enfrentarse a un jefe, cómo solicitar un cambio, o sea, un aumento de sueldo, cómo postular a otra área, todo ese tipo de cosas que cuántas veces nos estamos tirando para abajo y no nos creemos. Y ahí viene todo el trabajar en la parte interna, ¿cierto? Y también, claro, ese es otro tema, las mujeres, exacto, cuando se asumen un cargo, se ponen, claro, en el rol de, se ponen de este brígidas. de patriarcado. Y yo tuve muchas jefas mujeres y tuve un solo jefe hombre, pero lejos, las peores fueron las mujeres. Bueno, ahí también tiene que ver con que yo obviamente iba y me sentía atraída por trabajar en lugares donde habían mujeres jefas y eran terribles, terribles, esas que hacen llorar y salían mis compañeras llorando, mal, mal, sí, jefas que te enfrentaban y te trataban pésimo, pésimo. Sí, pues entonces yo creo que, bueno, ahí era Ahí todo hay el rol que, de trabajar competencia y eso, que me acuerdo que me tocó hacer mucho, trabajar en temas de habilidades, de liderazgo, porque claro, hay que prepararnos, no es solamente aspirar a un cargo de jefatura, hay que prepararnos para ese cargo. Entonces, claro, yo como creo dices tú, ahí viene la parte de yo quiero estar en ese cargo para aportar, para ser capaz de dirigir ese equipo y darle y darle mi toque, sería como y que se sientan bien y nos sentamos como equipo todos creciendo y hagamos el proyecto, trabajemos en armonía, ¿cierto? No con esa lucha que de egos. pero estamos permeados por años de vida nuestra en donde las lógicas son otras, entonces necesitamos reaprender y trabajar en nuestros liderazgos personales. Entonces ahí hay una serie de competencias, de hecho yo trabajo mucho con esto que es liderazgo efectivo para el alto desempeño, que habla Ignacio Fernández, que él habla de liderazgo redárquico, habla de liderazgo en red, hoy día el liderazgo hacia abajo ya no funciona, habla de cómo vamos tejiendo, ¿cierto? Porque finalmente el líder entendido, y podríamos hablarlo en otro momento, porque yo aquí me embalo también, pero Sí, lideresas, porque se nos lideresas pasó súper que rápido. disponen. Oye, lo que sí quería dejarlas invitadas a mis redes sociales porque voy a empezar a subir una serie de tips mindfulness para Eso sí, conectar con ¿dónde te nosotros. pueden encontrar? Sí, en mi Instagram, ahí paulina.coach o guión bajo, ya no me acuerdo ese punto, pero ahí me van a encontrar en el Paulina live, Roa. lo vamos a dejar. Y voy a estar subiendo tips mindfulness para diferentes momentos del día para conectar con nosotras y estoy a punto de sacar un ebook que llevo trabajando meses enfocado a diversos niveles, desde el más básico a más profundo, a trabajar el estrés laboral en mujeres.
específicamente enfocado en mujeres y cómo abordar el estrés. Así que para que ahí estén atentas también a las redes que se viene pronto. Y eso es un ebook de carácter gratuito que quiero entregar. Ya, Ya. vamos a la Excelente, excelente, ya. Entonces vamos a sacar aquí un mensaje para las chicas que vieron y que van a ver también este en vivo sobre la mujer Gracias, y en el trabajo, tantas cosas que hablar. ahí la Coti dejó Ahí está, pues, mi red Paulina social. Ron, guión bajo coach. Gracias, Coti. Sí. Y sí, para que un mensajito que haga sentido a todas las chicas de tu comunidad y de mi comunidad ahí que vayan a ver y escuchar este en vivo. Ya. Dime un número. 9. ¿Qué Mira, mensaje? dice la familia del alma, qué lindo. Aquí estás tú, Pauli, trabajando con las mujeres, ¿ves? Qué lindo, me encantó. Qué Me lindo los colores. gusta. Después te lo voy a mandar la foto, a ver. La familia, la familia del alma. Dice, es el momento de llamar a tu familia del alma y a tu equipo de apoyo, a la gente que conecta contigo a nivel del alma. Se trata de personas con la misma extraña forma de ser que tú, la familia de tu elección. Todos ellos llegarán pronto, ya que se están buscando. Si todavía no los has encontrado, eso es signo de que ya están cerca. Pero para que te encuentren y te reconozcan al llegar, es importante que dejes de ensombrecer tu luz y te dejes ver de verdad. Por el contrario, si ya los has encontrado, entonces eres llamada a permitir que te apoyen y quizá incluso a reunir un equipo de apoyo más numeroso todavía. Tu equipo de apoyo puede consistir en toda clase de gente, desde terapeutas, expertos en coaching, hasta mentores o Nah. curanderos. Sintoniza con las personas y el tipo de apoyo que necesitas ahora mismo. ¿Qué te dije? No ¿Qué eras tú te con puedo creer. tus consultantes, con las chicas que te Chiquillas, contactan? chiquillas, esos No, mensajes sí, es para todas mágico. a conectarnos, porque aquí entre todas disponemos nuestros dones y desde ahí colaboramos entre nosotras. Y ese es el llamado a hacer. Qué lindo. Sí, es que esto me encanta, a mí me encanta porque eh, es lo justo, es el mensaje. Y mira, yo te dije, ahí está, y aquí dice la palabra coaching, y yo te lo voy a mandar, después lo vas Es a que me ver. dio risa eso, como tan específico, así como, Sí, wow. lo puedes después incluso subir ahí en un post para que quede ahí tú. Así Qué lindo. que todas invitadas, así que si saben de alguien que esté buscando eh, un trabajo mejor o cómo salir de donde está, Sí. la Pauli es la mujer indicada. Así que, bueno, ahí estaremos viendo, déjenos sus mensajes y nos veremos, ojalá el próximo miércoles, ¿cierto? Un gusto, Con otro Pati, tema. compartir contigo siempre. Y gracias a las que se conectaron, a la Coti, a la Olaya, ahí, no me acuerdo quién Sí, más, hay la encantada de más marcas. por ahí, sí. Muchas gracias. Así que gracias. Chau. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.